les voy a enseñar a hacer los análisis de costos unitarios de una partida. Como ven, acá tengo ya un presupuesto hecho completo y como ven, cada partida tiene sus recursos aquí, y los recursos más el rendimiento, lo que es la cuadrilla, la cantidad, los precios, todo esto se le llama los análisis de costos unitarios, y esto se hace por cada partida. Si ustedes no están visualizando esta parte de abajo, se van a ir clic aquí y de repente lo encuentran de esta forma. Entonces aquí lo van a seleccionar análisis de precios unitarios. Anteriormente en un video les había enseñado cómo crear una partida. Las partidas se crean en los catálogos y luego se va jalando hacia la hoja del presupuesto. Entonces vamos ahora a realizar el análisis de costos unitarios de esa partida que habíamos creado. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a adicionar partida y nosotros ya encontramos una partida que hemos creado anteriormente. Ahora la forma de crear, bueno, ya saben, es adicionar partida, y como ven, cuando no están ubicados en el nivel 6 de 6, automáticamente les va a llevar al nivel 1 y ustedes tienen que ir paso por paso hasta ir al nivel 6. Entonces es un poco complicado. Lo vamos a colocar aquí en todas las partidas y escribimos cartel de identificación, tal como está acá. Entonces al dar a adicionar, pues van a tener que desplegar, mejor dicho, cada uno de ellos. Le voy a dar aquí donde dice ubicar el grupo y ahí es. Entonces cartel de identificación de obra, ahora sí le voy a dar en adicionar y ya está. Puedo crear cualquier otra partida. La creación de la partida es colocar aquí su nombre y aquí la unidad, más que todo, nada más. Y luego pues le voy a dar aquí en cartel de identificación de obra. Los análisis de costos unitarios de una partida es asignarlo aquí. Como ven, no tiene nada. Yo tengo aquí un PDF del cartel de identificación de obra y donde voy a asignar todo esto, todos estos datos lo voy a colocar aquí. Entonces tiene un rendimiento de ¿cuánto? De 1. Eso de ahí lo voy a colocar aquí, 1. Y luego, ¿qué es lo que tiene? Tiene un operario y un peón. Operario y peón. Le doy aquí clic derecho y le doy en adicionar recursos. Me coloco acá en todos los registros y aquí presiono, escribo peón hasta que me salga. Y luego también escribo operario hasta que salga, le doy doble clic y se va pasando en la parte de abajo. Cuando ya tenga toda la mano de obra, le voy a dar clic y ya se ha pasado acá. Miren la cantidad ahora. Está usando 1 para operario, 4 en P1. Coloco 1, luego flecha hacia abajo, coloco 4, enter. Y ya está. Hemos colocado operario y P1. Ahora vamos a colocar los materiales. Tenemos clavos para madera con cabeza de 3 pulgadas y está en kilos. Y así vamos a ir colocando. Miren, nos vamos a materiales y aquí escribimos clavo para madera con cabeza de 3 pulgadas. Es esto mismo, pero como ven aquí dice para madera CC. Entonces imaginemos que no lo tengamos, le damos clic derecho, adicionar. Igual manera aquí me lleva al nivel 1 y entonces no puedo trabajar de esa manera. Vuelvo a colocar clavos, ahí está, clavos, vamos escribiendo clavos hasta que me aparezca y luego este de acá le voy a dar clic derecho y ubicar grupo. Ya está. Dentro de él pues ya ahora puedo crear. Entonces le doy adicionar y aquí escribo clavo para madera C-C 3 pulgadas. La unidad sabemos que es kilogramo. Damos clic en cualquiera de acá, escribimos K y ahí nos aparece el kilogramo. Le damos doble clic y ya está. Adicionar y acá le vamos a dar en sí. Luego modificar y aquí nos va a aparecer lo que acabamos de crear. Aquí está. Le doy doble clic y ya me jala para acá. Vamos a ver clavos para madera sin cabeza de 1 pulgada. Entonces vamos a adicionar recursos. Escribimos de nuevo clavo para madera sin cabeza. Aquí sí está de 1 pulgada. Le doy doble clic y ya sigamos. No es necesario que lo regresemos. Miren que puedo asignar más pernos de 5 octavos por 6, 10 por pies. Coloco por acá, escribo P. Bueno, en este caso yo lo voy a colocar aquí y luego escribo P pernos de 5 octavos pero por 6 es, ¿no? Entonces, no, aquí está y está por pieza. Ok, doble clic y se va poniendo abajo. Seguimos. Gigantografía de 480 por 360. Gigantografía. Ahí está. Doble clic. Está. Cemento Portland. Tenemos cemento tipo 1. Aquí está. Doble clic. Se va colocando abajo. Madera tornillo. Escribimos madera tornillo. Ahí está. Enter. Se va poniendo abajo. Arandela de 5 octavos. Clic por acá. Arandela. A presión de 5 octavos. Aquí está. Está por unidad y lo vemos. Unidad. Luego viene hormigón. Metros cúbicos. Ahí está. Ahí hemos acabado lo que ven materiales, ¿no? Entonces nos vamos a ir acá. Clic aquí y se van a pasar todo lo que son los materiales. Vuelta vamos a asignar lo que es, en este caso lo que es equipo. No era necesario que yo llevara todo. No era necesario que toda la lista lo llevara por allá y vuelta a entrar. Ya saben que herramientas manuales lo pude haber colocado desde ahí. Sino que me ubico nada más en equipos. Doy clic por acá y escribo herramientas manuales que estén en porcentaje de mano de obra. Doble clic y ya. Ahora simplemente coloco las cantidades. Vamos a colocar 0.85 y 0.4725. 0.85, 0.4725 me parece. 4725.
0.425. 0.4725. Hormigón, ¿cuánto de hormigón? 0.36. Observen que no está del mismo orden, así que vamos a tener cuidado con eso. Cemento, ¿cuánto de cemento? 1.05. Madera tornillo, ¿cuánto de madera tornillo? 70. Pernos, ¿cuántas piezas de pernos? 15. Gigantografía, una gigantografía. Arandelas, vamos a ver cuántas arandelas. 15 unidades, claro, son para las partes. Y el porcentaje, 3%. Ya está. Entonces, en este caso me está apareciendo acá un precio, pero no, ese precio no influye mucho en lo que es la base de datos. Una vez que yo haya colocado las cantidades, todos los recursos y el rendimiento, simplemente ahí lo dejo. No coloco más los precios porque eso se coloca en el mismo presupuesto y ya lo dejo ahí. Se llama cartel de identificación de obra, la partida, luego lo cierro. Entonces le damos un doble clic, se ha puesto en la parte de abajo y le damos clic. Se ha traído todo este partida a este presupuesto. Una vez que nosotros hemos traído el presupuesto aquí, hay que tener cuidado con la edición que hagamos para esta partida. Miren que si yo elimino todo esto, si yo elimino esto de acá, lo cambio el rendimiento a 10 por decir ya, y le voy a poner los precios, no sé, a todo le voy a poner 5, ya está. Ahora me voy al presupuesto 2 y voy a traer la misma partida. Entonces aquí, como ven, no ha cambiado para nada, sigue teniendo todos sus recursos, solamente ha cambiado en el presupuesto anterior. Le voy a dar doble clic y lo voy a traer. Entonces aquí está completo con rendimiento de 1 y todo eso. Y aquí le voy a dar solamente el precio de 20. Ahí está, a todos. Voy a crear aquí dentro de este subpresupuesto, me voy en datos generales, dentro de él voy a crear acá un presupuesto 02.01. ya está. De tal manera que si me voy a la hoja de presupuesto y me voy aquí al presupuesto 1, no tiene nada tampoco, pero voy a traer la misma partida. Me afecta el precio, ya me aparece con el precio de que ya he colocado al presupuesto. Ahora hay que tener cuidado aquí porque las modificaciones que nosotros hagamos dentro del presupuesto no afecta a otro presupuesto ni tampoco afecta a nuestra base de datos, pero sí que ya afecta y de manera permanente en ese presupuesto, porque miren, nosotros aquí tenemos, vamos a ponerle 1 y entonces vamos a correr este presupuesto, procesar, bueno, requiere un título, vamos a adicionarle un título cualquiera, ahí lo vamos a poner más arriba, generar este de acá más a la derecha, generamos el y ya está, generamos ahora sí el y procesamos. Ya, miren en este presupuesto, ¿no? Yo digo, pero esto de acá está mal, entonces yo lo voy a eliminar y voy a insertar, miren, si yo lo puedo, no, porque tiene que tener al menos una partida. Voy a traer cualquier partida que se me ocurre por acá, lo traigo, o bueno, una que tenga, miren, casi nadie tiene recursos. Ahí está, el de acá, este de varios lo voy a eliminar, entonces este de acá y lo voy a poner precio 20, lo voy a correr, acá me filtró el metrado, ya está. Ahora sí, voy a procesarlo y generamos el ítem y ahora lo voy a eliminar. ¿Para qué lo elimine? Está procesado con otro precio, la partida anterior ya lo he eliminado, he vuelto a crear otro, entonces vuelvo a traer la partida que hemos creado en un inicio, cartel de identificación. A ver, aquí en todas las partidas, cartel de identificación, esta de acá, la que habíamos colocado nosotros, todos sus insumos con rendimiento de 1 y están todos sus recursos aquí. Doble clic, vamos a traer esto de aquí, le damos clic acá y le vamos a traer. Observe que permanece a pesar de que ya lo hemos eliminado, hemos insertado otro, hemos vuelto a procesar los cambios. Aquí siguen con los cambios que había hecho en este presupuesto 10 y se han eliminado sus recursos a pesar de que estamos trayendo de nuevo desde la base de datos y en la base de datos sí están los recursos. Hay que tener cuidado con los cambios que hagamos en un presupuesto, aunque no nos afecta aquí en el presupuesto 2, como ven, sigue estando con el rendimiento de 1, está con los precios de 20. Si aquí yo lo cambio a este precio de 5, sí me va a afectar al subpresupuesto. Aquí está el precio de 5 clavos, miren acá, clavos, ¿no? Sí me afecta al subpresupuesto, pero no me afecta al presupuesto de acá. Aquí lo ven, no tenía acá en el presupuesto 3 vamos a insertarlo en la partida, tampoco me va a afectar porque acá van a estar sus propios precios y el rendimiento. Lo que sí hay que tener cuidado es con los cambios que hagamos en un presupuesto. Esos cambios dentro de ese presupuesto van a permanecer, así eliminamos una partida. No es un, digamos, error que podría tener el S10. Por más de que yo trate de arreglar, esos cambios ya no vuelven. Entonces hay que tener cuidado con eso. No vuelven, es decir, en el mismo presupuesto. Tendríamos que crear nuevamente el presupuesto para que los cambios no surjan efecto